El sector azucarero en Tucumán. La agroindustria de Tucumán está estructurada sobre la base de 15 ingenios que procesan la materia prima, tanto propia como de prácticamente entre 5.000 y 6.000 productores independientes. Estos últimos con variada característica en cuanto a tamaño de explotaciones y niveles productivos. Por el contrario, en la zona cañera de Salta y Jujuy, la estructura productiva se basa en 5 ingenios y muy pocos cañeros independientes, de manera que en este caso se trata de explotaciones de gran escala, en tanto que en la región del litoral la producción corresponde fundamentalmente a cañeros medianos y chicos. Históricamente la superficie cañera en Tucumán oscila entre 250 y 230.000 hectáreas, lo que representa cerca del 50% de la superficie cultivada provincial. Su expansión territorial se encuentra limitada al norte y al oeste por los relieves de cadenas montañosas o relieves serranos, al este y al sur por la disminución de las precipitaciones, debido a que la limitante en el cultivo de caña, en nuestro caso en San Miguel en Tucumán, es la isoyeta de los 700 milímetros. Cultivando ya en esa isoyeta de los 700 milímetros estamos en un déficit hídrico importante para el cultivo de caña. Sin embargo, en los últimos años se ha cruzado esa isoyeta y se ha llegado hasta zona de solo 500 milímetros anuales. Para Tucumán la caña de azúcar tiene una significativa trascendencia económica y social, ya que se trata de una de sus principales actividades, estimándose para los últimos años que su participación en el Producto Bruto Geográfico Provincial es de un 10,5%. Ese 10,5% está integrado en un 3,1% de caña y en un 7,4% de azúcar. Teniendo en cuenta cifras del año 2006, el valor bruto de la producción agroindustrial fue del orden de los 1.500 millones de pesos. Además, la participación de la caña de azúcar en el valor agregado del sector agrícola de la provincia fue del 30,7% y en el de la agroindustria del 42%. Tucumán produce el 60% del azúcar nacional, como ya lo dijimos, en realidad un poco más, en los 15 ingenios localizados en la provincia. En la etapa primaria se observa una estructura agraria heterogénea. Recuerden, cuando hablamos de etapa primaria estamos hablando de la producción en sí de caña de azúcar, de los productores. Hay una estructura altamente heterogénea con una importante presencia de productores minifundistas cañeros y un estrato de productores independientes medianos a grandes e ingenios integrados verticalmente. Las dificultades surgidas a partir de la sobreproducción de azúcar y de un mercado externo altamente regulado y subsidiado, vale acá entre paréntesis aclarar que Argentina, como mercado nacional, comparativamente con todos los productores de azúcar, es el único mercado desregulado, o sea, todos los demás productores de azúcar tienen su mercado interno regulado por el Estado. En el caso de Argentina, hay, como dijimos anteriormente, hay un acuerdo entre productores y empresarios para exportar los excedentes, pero no está realmente regulado, ¿sí? Esta sobreproducción de azúcar y este mercado altamente regulado externo y subsidiado, porque la Unión Europea, Estados Unidos, subsidian mucho a sus productores, motivaron que a partir de la década del 20 el Estado siguiera una política intervencionista en el mercado azucarero, en la producción azucarera, ¿sí? Pero esa política intervencionista no es a los niveles que tienen los demás países productores. Esta política continúa con matices hasta la década del 90, donde con políticas de apertura financiera y de regulación produjeron numerosas transformaciones en la etapa del proceso productivo. Se profundiza el proceso de concentración de la producción primaria y se produce un aumento en la productividad de los cañaverales. Como podemos ver acá en el mapa de Tucumán y en este cuadro, podemos ver que prácticamente todos los departamentos de Tucumán poseen un ingenio, ¿sí? Y si observamos bien estos ingenios, en realidad la traza de la ruta 38 de la provincia de Tucumán, que prácticamente bordea los límites de los departamentos,
vemos que todos los ingenios están prácticamente a la vera de la ruta 38 en su localización, ¿sí? Esto que dio en realidad en la historia de Tucumán fueron los ingenios los primeros que se asentaron y luego se formaron los pueblos a la vuelta de los ingenios. Todos esos pueblos son los que hoy conocemos nosotros en el interior de Tucumán. Podemos ver que hay departamentos que tienen, en este caso por ejemplo el Cruz Alta, tiene hasta 4 ingenios, ¿sí? El subsector agrícola o sector primario de la producción de azúcar. En Tucumán ocupa una superficie, como dijimos, aproximadamente de 250.000, 270.000, con unas 6.000 explotaciones, entre 5.000 y 6.000 actualmente, porque desde el 2011 que no se hace un relevamiento y las crisis azucareras no terminan nunca, de los cuales 4.200 corresponden a cañeros pequeños, o sea, de las 6.000 explotaciones, como último dato que se tenía, 4.200 corresponden a cañeros pequeños. Se destaca una importante presencia de pequeños productores, como dijimos, propietarios de la tierra, que constituyen más del 50% del total y cultivan menos de 10 hectáreas cada uno. Se estima que más del 50% del área implantada está en propiedad de menos del 5% de los productores o empresas vinculadas a la industria, quedando una franja intermedia de productores con un rango relativamente amplio de superficie de explotación, o sea, entre los pequeños productores cañeros, minifundistas, campesinos y los grandes productores. Si bien el número de productores en ese estrato intermedio no es grande, sin embargo la variabilidad en ese estrato es la más alta. Registros recientes hacen referencia a esta heterogeneidad en la escala de producción, estableciendo que un 55% son cañeros de promedio 5 hectáreas, un 2,6% de los cañeros cuya superficie oscila entre 50 y 100 y un 2,8% de productores con 100 hectáreas o más. Esta situación provoca una gran variabilidad en el uso de los recursos, particularmente de la tecnología, lo que se ve reflejado obviamente en los rendimientos obtenidos. En este cuadro o infografía podemos ver en estos distintos estratos que se realizaron muchos años atrás para tratar de estudiar a los productores, vemos que en el estrato 1 hasta 5 hectáreas es el mayor número de productores, ¿sí? Y el porcentaje de productores con respecto al total es de más de la mitad. En cambio, en este estrato entre 50 y 100 hectáreas podemos ver que el porcentaje es muy bajo. Acá es donde encontramos a las pymes. Profundizando en el análisis de los 3 primeros estratos, o sea, que entre los 3 son los productores que llegan hasta 50 hectáreas, casi el 60% de los productores que se incluyen son los productores del estrato más bajo, ¿sí? Más todavía. La superficie promedio, ¿sí?, del primer estrato, de 0 a 5, es de 2,92 hectáreas. Esto pone de manifiesto que la escala comienza a determinar el centro del problema del sector. Una superficie modal de 2,92 hectáreas no resiste análisis, pues tiene un problema de base que es la escala. El sector de pequeños productores cañeros, cuya superficie oscila entre 0 y 50 hectáreas, representa aproximadamente casi cerca del 90%, mientras que el segmento de productores cuya superficie ocupa entre 50 y 100 hectáreas, ¿sí?, representa un 2,61%, lo que claramente define el foco de atención en términos de política de intervención en el sector en aquellos productores encuadrados en los 3 primeros estratos hasta 50 hectáreas, ¿sí? Acá vemos una distribución de productores según el tipo jurídico, o sea, su inscripción ante AFIP. Vemos que productores como figura unipersonal son el 57,3%. No estamos hablando de tamaño, sino de inscripción.
no informado un 19,8%, ¿sí? Entonces esto nos está dando una aproximación a que, o sea, podemos inferir en este alto porcentaje entre el unipersonal y no informado los primeros estratos, ¿sí?, de producción. Los primeros estratos de producción. ¿Y qué nos está dando eso a la vez? Nos está dando que son todas producciones familiares, más allá del tamaño, son todas producciones familiares, o sea que vienen de familia, quizás tercera, cuarta y hasta quinta generación. ¿Por qué? Normalmente las unipersonal son empresas familiares, la mayoría son empresas familiares, ¿sí? La producción de caña de azúcar en su mayor parte es una producción de secano. La superficie con caña bajo riego no supera el 27% del total y esta superficie bajo riego tiene un manejo bastante deficiente, bastante ineficiente a la hora de la cantidad de agua que llega al predio con respecto a la cantidad de agua que salió de la fuente. Obviamente acá no estamos hablando de los sistemas presurizados, estamos hablando normalmente, tradicionalmente, la caña se riega a través de regueras, a través de canales y tiene una muy baja eficiencia. Se habla de un promedio de eficiencia del 30%, o sea que llega un 30% de agua al cerco desde que partió de la fuente de origen. Los pequeños productores cañeros predomina la mano de obra familiar y hay una escasa mecanización. Hablábamos recién de la distribución de productores según tipo jurídico y vemos acá en lo siguiente lo que es el régimen de tenencia de la tierra y vemos que esta elevada cantidad de casi un 70% de la superficie total cultivada, ¿sí?, incluyendo la caña de azúcar y otro cultivo, porque no se olviden que en la caña se aplica mucho la rotación de cultivo, está utilizada y explotada por medianos y grandes cañeros que corresponden a la categoría de propiedad privada. Los arrendamientos ocupan el 22% y está subiendo cada vez más. Esta es una forma de producción que está cobrando preponderancia en los últimos años. Y las sucesiones indivisas solo el 5,6%. O sea, un 70% de la superficie cultivada, ¿sí?, corresponde a productores que responden a la categoría de propiedad privada, que condice bastante con estos porcentajes de unipersonal y no informado. Como dijimos anteriormente, la producción es en su mayor parte en condiciones de secano y la superficie bajo riego también dijimos que no supera el 27% del total, ¿sí?, con un manejo bastante deficiente de este riego y más que un manejo, una marcada ineficiencia del sistema de riego, ¿sí?, lo que provoca importantes variaciones en los rendimientos por efecto del comportamiento del clima, de la lluvia, precisamente porque dependen solo de la lluvia al ser un cultivo de secano. La mecanización aparece en los estratos medios y adquiere mayor tamaño y potencia en los grandes productores. El parque de maquinaria entre los medianos, entre las pymes, los medianos y los chicos y los productores chicos está bastante envejecido y en un montón de casos, en la mayoría se puede decir, superan los 20 años de antigüedad. Cuando hablamos de parque de maquinaria estamos hablando principalmente de los tractores, ¿sí? La mayoría de los pequeños productores y medianos residen en el campo, ¿sí? Las actividades azucareras no se realizan en toda la geografía provincial, como ya lo vimos, y esta es una actividad que se destaca sobre todo en una superficie donde prima la llanura. Para el caso específico de los productores cañeros,
podemos ver esto. Esta es una tipología generada por Yarraca y Aparicio a partir de la combinación de las distintas formas de utilización de fuerza de trabajo y disponibilidad de capital, habiéndose caracterizado 4 tipos de productores, ¿sí? 4 tipos de productores para el área cañera de la provincia, que da como resultado la presencia de una estructura social cañera estratificada y a la vez heterogénea, ¿sí? Podemos ver que dentro de los pequeños productores hay divisiones también, o sea, y bastante notoria, porque los campesinos es muy típico que prima la mano de obra familiar y no tienen prácticamente empleados asalariados. En cambio, en los familiares capitalizados, el otro extremo de los pequeños productores, prima que están precisamente capitalizados por el hecho de tener maquinaria propia y si tienen empleados o mano de obra asalariada. En cambio, los empresarios se destaca el hecho de prácticamente no tener maquinaria, y aquí es donde, si recuerdan, hablamos de ese sector que es el que brinda servicio, el que vende servicios a la estructura cañera, que tuvo preponderancia a partir de la década del 90, es destacado debido a los empresarios que contratan esos servicios a esta gente, esta empresa o productores mismos que venden el servicio de tanto cosecha como plantación, como abonado, pulverización y transporte, por tener algunos productores poca superficie pero tener maquinaria, y venden el servicio de contratista para poder completar su ingreso anual. La gran mayoría de los pequeños y medianos cañeros, como dijimos, residen en el campo. Algunos estudios indican que más del 90% de los productores comprendidos en los estratos de tipo minifundista residen en la finca. En los casos de los productores medianos se ha encontrado que hasta un 41% residen en la finca. El segmento de las pymes cañeras es el que sufrió con mayor intensidad el proceso de restricción financiera, como hablamos, de la década del 90, ya mencionado para el caso también de la industria, por una cuestión obviamente de escala económica. La reducida escala de producción, la incapacidad de acceso al crédito, la infraestructura predial, entre otras limitantes, afectan a las pymes cañeras, condicionan la introducción de tecnología, maquinaria, herramientas de mayor eficiencia y alto rendimiento en las tareas de cultivo y cosecha. Peretti demostró que entre 1979 y 1983, un productor con 38 hectáreas de superficie de caña de su propiedad obtenía un ingreso mensual suficiente para mantenerse, mientras que a mediados de la década del 90, o sea, a mediados de 1994-95, ya estaban necesitando una familia 161 hectáreas para obtener el mismo ingreso que entre el 79 y el 83 lo hacía con 38 hectáreas. Hoy esa unidad económica en el sector cañero está muy cerca de las 300 hectáreas. La distribución de los productores por departamento, podemos observar acá el departamento Leales, que lo vimos anteriormente en el plano, en el mapa de Tucumán, tiene un porcentaje de un 28% de los productores totales de Tucumán. El departamento Cruz Alta, Simoca y Monteros completan los 4 departamentos con mayor participación en el sector en número de productores. Los nuevos paradigmas introducidos de competitividad, eficiencia y capacitación empresarial, entre otros, que constituían los cimientos del crecimiento, fueron capitalizados por las empresas que tenían importantes excedentes, espalda económica, por así decirlo. En definitiva, el crecimiento real de producción y productividad se dieron en los sectores grandes, medianos grandes y los industriales. Resulta claro que para la mayoría de las pymes agropecuarias del país inclusive, la circunstancia no fue precisamente, hablando de la década del 90, una oportunidad, sino claramente una amenaza cierta.
Muchas de ellas fueron quedando excluidas del sistema y tanto productores individuales como organizaciones cooperativas u otras asociaciones fueron desapareciendo. En este cuadro de infografía podemos ver que la distribución por departamento, por estrato, tenemos el estrato 1 que llegaba hasta 5 hectáreas, el que llegaba hasta 10 que es el estrato 2 y de 10 a 50 el estrato 3, vuelve a marcar la importante presencia tanto del departamento Monteros, Simoca, Leales, Cruz Alta, en la participación de la producción provincial. Hablemos de la comercialización. El actual sistema de comercialización, si bien la maquila no es el sistema de comercialización, sino más bien es el sistema que regula la relación entre el industrial y el cañero, hace que el productor cañero en realidad no vende la caña de azúcar, sino lo que vende es azúcar. Él cultiva caña de azúcar, pero lo que vende es azúcar. Distinto a un productor de limón que produce limón y vende limón, un productor de soja que produce soja y vende soja, ¿sí? Es quizás junto con el productor vitivinícola, a donde también se aplica el sistema de maquila, las únicas dos producciones donde el productor produce una materia prima, pero lo que vende es el producto resultante de esa materia prima. En este sistema de maquila, el productor por ley puede variar, pero por ley le corresponde el 58% del azúcar recuperable por cada tonelada de caña de azúcar, ¿sí? Puede variar debido a que también hay acuerdos particulares entre productores. Cuando hablo de productores estoy incluyendo a todos los productores, o sea, las sociedades también. Hay acuerdos particulares entre los productores y los ingenios, a donde dependiendo el valor, la cantidad, la calidad de la materia prima de la caña de azúcar, el ingenio puede entregarle un poco más de participación en la relación. Podemos hablar en algunos casos del 59 y hasta el 60%. Pero lo que prima en los primeros estratos, como vemos acá en la infografía, acuérdense que el estrato 1 es hasta 5 hectáreas, de 5 a 10 hectáreas el estrato 2 y el estrato 3 es hasta 50 hectáreas. Lo que prima en estos tres primeros estratos es la venta de caña de contado, ya sea en los cargaderos o venta de caña en pie en la misma finca, ¿sí? Venta de caña en pie vendida, venta de caña cosechada, significa cuando han vendido la caña, pero una vez que ha entrado la máquina y ha cosechado, ¿sí? Los productores asociados en cooperativa comercializan la mayor parte de su producción por medio de estas organizaciones, pero es frecuente que incursionen individualmente en alguna de las otras modalidades, como la que acabamos de ver, generalmente por la necesidad de contar con dinero en forma expeditiva, o sea, ya. Por ejemplo, el 23,8% de la caña en pie vendida por los productores de los tres estratos en conjunto correspondieron al primer estrato, ¿sí? O sea, el 23% de toda esta caña correspondió al primer estrato. Casi el 50% del azúcar vendida corresponde al estrato 1, o sea, del azúcar resultante corresponde al primer estrato. Acá en esta infografía podemos ver los porcentajes de caña vendida en pie por estrato y modo de venta. Vemos que los tres primeros estratos, a través de un intermediario, venden su caña. O sea, no venden ellos directamente al ingenio, sino a través de un intermediario que es quien les compra la caña, ya sea la caña en pie en el cerco, la caña cosechada en el cargadero, si corresponde a caña larga, o la caña cosechada por maquinaria pesada y se paga en efectivo. Cuando se trata de caña cosechada, la comercialización se hace en porcentajes variables a través de estos intermediarios, cooperativa o ingenios, ¿sí? Acá vemos también la participación cuando ya es cosechada. Dentro de los tres estratos,
la venta a ingenio, cooperativas o intermediarios varía de acuerdo a ellos. Por ejemplo, en el estrato 1, la cooperativa acapara la comercialización de más de la mitad de la caña. Esta participación disminuye en la medida que se pasa de estrato a mayor escala, ¿sí? En donde la comercialización es directamente con el ingenio. Un nuevo mecanismo regulador de estas crisis, que fue a partir de la década del 90, fue esta maquila, que le permitió al cañero sentarse sobre su azúcar y poder él negociar el precio del azúcar. Pero eso, como vimos anteriormente, no se da en todos los estratos, debido a que los 3 o 4 primeros estratos, pero sobre todo los 3 primeros, predomina la venta de caña en el cerco en pie. Ahora bien, este sistema de maquila permitió el desarrollo de muchas cooperativas cañeras en su momento, en que se formaron precisamente para poder juntar fuerza de pequeños productores, o sea, generar un gran volumen entre varios pequeños productores o medianos productores para poder sentarse y negociar con el ingenio mejores condiciones, ¿sí?